Tal vez no lo has dicho en voz alta, pero algo en tu entorno te puso en alerta. No fue una frase, no fue un gesto evidente, fue una sensación, una incomodidad leve que apareció cuando pensaste en alguien que casi no habla, que observa más de lo que participa, que parece estar siempre un paso atrás. No es miedo, es una intuición silenciosa que no sabes explicar. Cuando te cruzas con ese tipo de persona, algo en ti se tensa, no porque haga algo extraño, sino porque no hace lo que esperas, no busca aprobación, no llena los silencios, no se justifica, y eso incomoda. Quizás incluso te preguntaste si ese silencio esconde algo, si esa distancia es una forma de desprecio, o si detrás de esa calma hay una intención que no alcanzas a ver. Lo curioso es que esta sensación aparece sin que nadie te haya advertido nada. Nadie te dijo que tuvieras cuidado. Simplemente lo sentiste. Y cuando intentas ignorarlo, vuelve. Como una señal débil, pero persistente. Como si tu mente detectara un patrón antes de poder nombrarlo. Este video no es para señalar a nadie, tampoco para alimentar paranoia. Es para entender por qué ciertas presencias, aún sin hacer ruido, generan una alerta interna. Porque a veces el peligro no se manifiesta como amenaza. Se manifiesta como silencio, como una calma que no pide permiso, como una mirada que parece ver demasiado. Y si esta sensación te resulta familiar, presta atención. No porque estés en riesgo inmediato, sino porque estás a punto de comprender algo que normalmente pasa desapercibido. Quédate aquí un momento más y deja que esta idea termine de asentarse en silencio contigo ahora. Esa sensación inicial no aparece de la nada. Después de notar el silencio, empieza algo más sutil, una incomodidad difícil de explicar, como si tu mente estuviera intentando encajar una pieza que no tiene forma conocida. No es que esa persona haga algo incorrecto. De hecho, muchas veces no hace nada en absoluto. Y justamente ahí empieza el problema. Hay personas cuya presencia llena el espacio con palabras, gestos, risas nerviosas. Eso tranquiliza. Eso es predecible. Pero cuando alguien no necesita hacer eso, cuando puede permanecer en silencio sin ansiedad, algo en el ambiente cambia. Tal vez lo has sentido. Estás hablando, explicando, justificándote, y esa persona solo escucha, no interrumpe, no valida, no contradice, observa. Ese tipo de atención desnuda cosas que normalmente pasan desapercibidas. Te vuelves más consciente de lo que dices, de por qué lo dices, de lo innecesario de algunas palabras, y ahí aparece la incomodidad. No porque el otro te ataque, sino porque no te ofrece el refugio habitual de la distracción social. No te da señales claras, no te dice quién es, no se define para que puedas clasificarlo rápido y sentirte seguro. Tu mente intenta resolverlo. ¿Es tímido? ¿Es arrogante? ¿Está juzgando? ¿Está planeando algo? Pero ninguna respuesta encaja del todo. Lo que incomoda no es la persona en sí, es el vacío interpretativo que deja. Ese espacio sin etiquetas donde tus propias suposiciones empiezan a proyectarse. Y cuanto más tiempo dura ese silencio, más intenso se vuelve el malestar. Porque estás acostumbrado a leer a los demás para saber cómo posicionarte. Y aquí no hay pistas claras. Esta incomodidad no suele nombrarse. Se siente y se evita. Se disfraza de desconfianza, de rechazo, de bromas incómodas, pero entenderla es importante, porque no surge del exterior, surge dentro de ti. Y en el siguiente punto vas a ver por qué casi todo el mundo interpreta mal esta sensación desde el inicio. Cuando esa incomodidad aparece, la mente busca una explicación rápida. Necesita cerrar el círculo cuanto antes, y casi siempre elige la interpretación más simple. Está solo porque no puede encajar. Seguro es inseguro. Algo le falta. Esa lectura tranquiliza, porque coloca al otro en una posición inferior. Si la soledad es debilidad, entonces no hay nada que temer. El misterio se disuelve, la tensión baja, pero esa conclusión nace más del alivio que de la verdad. Desde muy temprano aprendemos que estar acompañado es señal de valor, que quien tiene muchos vínculos es más confiable,
que quien se mueve solo debe tener algún defecto oculto, no porque sea cierto, sino porque así funciona la lógica social básica. La soledad se asocia con carencia, con rechazo, con fracaso emocional, y bajo ese filtro, cualquier persona que elige el silencio queda automáticamente mal interpretada. El problema es que esta explicación no resiste una observación más profunda. Si miras con atención, verás que no todos los solitarios buscan compañía. Algunos la evitan de forma consciente, no por miedo, sino por claridad. Hay una diferencia enorme entre estar solo porque no puedes relacionarte y estar solo porque ya no necesitas hacerlo de cierta manera. Pero esa diferencia casi nunca se considera, porque obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si esa persona no está perdiendo algo, sino dejando algo atrás? La mente colectiva prefiere no ir tan lejos, prefiere reducir, etiquetar, explicar rápido. Así, el solitario queda definido como alguien incompleto. Y esa definición protege al resto de una verdad más inquietante, que no toda distancia es huida y no todo silencio es vacío. Confundir soledad con debilidad es un error cómodo. Evita mirar de frente la posibilidad de que alguien esté desarrollando una fuerza que no necesita mostrarse. Y es justamente aquí donde la interpretación empieza a fallar. Porque cuando descartas al solitario como débil, dejas de observarlo con atención. Y lo que no se observa, no se entiende. Cuando dejas de ver la soledad como una carencia, algo empieza a reorganizarse. La pregunta ya no es por qué alguien se aparta, sino qué ocurre cuando lo hace. Porque el silencio, en ciertos momentos, no es ausencia, es acumulación. Hay personas que se retiran no para desaparecer, sino para observar sin interferencias. Al alejarse del ruido, dejan de reaccionar automáticamente. Empiezan a ver patrones, gestos repetidos, contradicciones que antes pasaban inadvertidas. Ese tipo de silencio no es pasivo, es activo y concentrado. Mientras otros hablan para afirmarse, el solitario escucha para comprender. Mientras muchos buscan pertenecer, él reduce estímulos, y en esa reducción algo se afila, la atención. Cuando alguien no necesita llenar cada espacio con palabras, su presencia cambia de densidad. Se vuelve más precisa, más contenida, menos predecible. Y eso, aunque no se diga, se siente. El poder del silencio no está en intimidar, sino en no ofrecerse por completo, en no revelar intenciones, en no reaccionar de inmediato. Quien domina el silencio suele dominar también el tiempo. No responde rápido, no se explica de más, no entra en juegos emocionales innecesarios. Eso genera una inversión sutil de roles. Sin darse cuenta, los demás empiezan a ajustarse, hablan distinto, miden palabras, se observan a sí mismos, no porque el solitario lo exija, sino porque su quietud lo provoca. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que ese silencio es frialdad, o soberbia, o desinterés, pero en realidad es contención. Es la capacidad de permanecer sin dispersarse, de estar sin exponerse, de mirar sin ser arrastrado por la dinámica externa. Cuando el silencio alcanza este punto, deja de ser vacío. Se convierte en una forma de poder que no necesita imponerse, que aunque todavía no tenga nombre, es justamente este tipo de silencio el que empieza a despertar inquietud real en quienes lo rodean. Porque no todo el mundo sabe qué hacer cuando alguien no se ofrece para ser leído fácilmente. Cuando observas este tipo de silencio con más atención, aparece una idea incómoda. No todo retiro es social. Algunos son interiores. Hay personas que se apartan porque están atravesando un proceso que no puede hacerse en grupo. Un proceso donde lo que se confronta no está afuera, sino adentro. Pensamientos no resueltos, impulsos contradictorios, aspectos propios que normalmente se evitan. Desde la psicología profunda, este momento no se ve como una fuga, sino como una fase necesaria. Una etapa en la que la persona deja de identificarse con la imagen que el entorno espera de ella y empieza a enfrentarse con partes internas que no encajan en lo socialmente aceptable. Aquí
es donde aparece la advertencia. Cuando alguien entra en este proceso y no retrocede, cambia. No de forma evidente, sino estructural. Sus reacciones se vuelven menos previsibles. Sus motivaciones ya no son tan fáciles de leer. Sus decisiones dejan de buscar aprobación. Y eso genera un efecto colateral. El entorno percibe esa transformación antes de comprenderla. Siente que algo se reorganizó, pero no sabe qué. Y lo desconocido siempre provoca resistencia. La advertencia no señala al solitario como amenaza consciente. No habla de maldad ni de intención oscura. Habla del impacto psicológico que produce alguien que ya no opera desde los mismos automatismos que los demás. Una persona que ha pasado tiempo a solas con sus propias sombras desarrolla una relación distinta con el miedo, la culpa y el deseo. No porque los haya eliminado, sino porque los ha reconocido. Y alguien que reconoce sus propias zonas oscuras deja de ser fácilmente manipulable por las ajenas. Ese es el punto clave. El peligro no está en lo que el solitario hace, está en lo que deja de hacer. Ya no reacciona como se espera, ya no responde a las mismas presiones, ya no se sostiene sobre las mismas ilusiones compartidas. Por eso, incluso sin decir una palabra, su presencia desestabiliza, no ataca, no acusa, no confronta, simplemente existe desde otro lugar, y ese cambio silencioso es suficiente para que muchos sientan que algo ya no está bajo control, aunque no sepan explicar exactamente qué. En el siguiente punto, vas a entender por qué esta reacción no es casual y por qué casi siempre dice más de quien observa que de quien guarda silencio. La reacción que se genera alrededor del solitario no surge porque haga algo concreto. Surge porque rompe un acuerdo silencioso que casi nadie cuestiona. La mayoría de las relaciones sociales funcionan sobre señales claras, sonrisas que confirman aceptación, gestos que tranquilizan, palabras que mantienen el equilibrio. Cuando alguien deja de emitir esas señales, el sistema se vuelve inestable, no porque haya peligro real, sino porque desaparece la referencia. Cuando estás frente a alguien que no busca aprobación, algo se activa en ti. Empiezas a preguntarte si estás siendo evaluado, si dijiste algo de más, si tu comportamiento es coherente, no porque el otro te juzgue, sino porque su silencio no te devuelve una imagen clara de ti mismo. Ese es el punto incómodo. El solitario funciona como un espejo que no responde, y ante un espejo así, la mente llena los vacíos con proyecciones propias, miedos no resueltos, inseguridades latentes, dudas que normalmente se esconden detrás del ruido social. Por eso aparecen interpretaciones extremas. Algunos lo ven como arrogante, otros como peligroso, otros como alguien que algo esconde. Pero lo que realmente inquieta es más simple y más profundo. El solitario no confirma las narrativas internas de los demás, no valida, no refuerza, no participa del intercambio emocional automático. Y cuando ese intercambio se corta, muchas personas se sienten expuestas, como si quedaran sin defensa, como si algo que sostenía su identidad dejara de funcionar por un momento. Aquí ocurre algo clave. El malestar no nace del solitario, sino del contraste. Contraste entre quien necesita ser visto y quien puede permanecer sin serlo. Ese contraste obliga a una comparación silenciosa, y no todo el mundo está preparado para sostenerla. Por eso el entorno intenta reencuadrar al solitario rápidamente, etiquetarlo, reducirlo, colocarlo en una categoría manejable, porque mientras siga siendo un enigma, sigue siendo perturbador. Y cuanto más tranquilo se muestra, más evidente se vuelve la agitación interna de quienes lo rodean. Esta dinámica no es consciente, no es intencional, pero es constante. Y es justamente aquí donde empieza a revelarse algo esencial. La inquietud que provoca el solitario no habla de él, habla de las estructuras emocionales que quedan al descubierto en los demás. En el próximo punto, vas a ver hasta qué punto esa exposición puede resultar amenazante, no por violencia, sino por verdad. El peligro real no está en la soledad, está en lo que esa soledad activa en los demás. Cuando alguien ha aprendido a estar consigo mismo sin huir, desarrolla una presencia distinta.
No necesita convencer, no necesita destacar, no necesita imponerse, y precisamente por eso despierta algo que muchos preferirían mantener dormido. El solitario confronta sin confrontar. Su sola existencia pone en evidencia dependencias invisibles, la necesidad de aprobación, el miedo al rechazo, la urgencia por pertenecer. Todo eso que suele disimularse con ruido social queda expuesto ante alguien que no participa del mismo juego, y eso incomoda profundamente. Porque cuando te cruzas con alguien que no necesita lo que tú necesitas, aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué yo sí lo necesito? El verdadero peligro no es que el solitario ataque estructuras externas, es que debilite estructuras internas, creencias que se sostenían solo porque nunca fueron cuestionadas, identidades construidas sobre la mirada ajena. El solitario muestra, sin decirlo, que es posible vivir de otra manera, y esa posibilidad es lo que desestabiliza. No todos reaccionan igual ante eso. Algunos sienten curiosidad, otros admiración silenciosa, pero muchos sienten amenaza, no porque el solitario quiera cambiar nada, sino porque su presencia sugiere que algo podría cambiar. Ese es el punto más delicado. El solitario no impone un camino, simplemente demuestra que existe otro, y para quien ha invertido toda su energía en sostener una forma de vida frágil, esa demostración es suficiente para generar rechazo, burla o miedo. Aquí es donde el malentendido alcanza su máximo nivel. El solitario es visto como peligroso, cuando en realidad es revelador. Revela dependencias emocionales, revela incoherencias internas, revela la diferencia entre quien actúa por hábito y quien actúa por elección. Por eso, históricamente, los solitarios han sido marginados, etiquetados o malinterpretados, no por lo que hacían, sino por lo que despertaban. Y si este punto te incomoda un poco, no lo rechaces todavía, porque en el siguiente momento, esa incomodidad puede transformarse en algo muy distinto cuando mires esta dinámica desde dentro y no desde fuera. Si mientras escuchas esto sentiste que algo encajaba demasiado bien, es posible que no estés observando al solitario desde fuera. Es posible que seas tú. Tal vez no te aislaste de repente. Fue gradual. Primero dejaste de explicar tanto, luego de justificarte, después de buscar compañía solo para llenar espacios. Y en algún punto notaste que estar solo ya no dolía igual. Eso suele venir acompañado de culpa, de preguntas silenciosas. ¿Me estoy volviendo frío? ¿Me estoy cerrando demasiado? ¿Hay algo mal conmigo? La respuesta corta es no, pero la respuesta honesta es más precisa. Estás atravesando una etapa en la que ya no puedes vivir desde la distracción constante. Tu mente pide coherencia, tu cuerpo pide calma, y tu atención ya no tolera vínculos superficiales. Eso no te hace superior. Tampoco te convierte en alguien distante por defecto. Te coloca en un proceso distinto. El problema es que este proceso no suele estar acompañado. No hay rituales sociales para atravesarlo. No hay aplausos. A veces, ni siquiera comprensión. Por eso aparece la tentación de volver atrás, de hablar más de la cuenta, de adaptarte otra vez, de traicionarte un poco para encajar. Aquí es donde conviene detenerse. No todo lo que se pierde en este camino es una pérdida real. Algunas cosas simplemente dejan de tener sentido. Conversaciones, roles, expectativas ajenas. Y aunque el silencio se vuelva más frecuente, no es vacío lo que estás construyendo. Es espacio interno, espacio para observarte sin máscaras, para escuchar pensamientos que antes eran ahogados por el ruido, para entender qué deseas cuando nadie te está mirando. Si eres el solitario, no necesitas endurecerte, necesitas sostenerte, con paciencia, sin explicarte de más, sin pedir permiso por estar donde estás, porque esta fase no es un destino final, es una integración. Y lo que estás formando ahora, en silencio, definirá la forma en que volverás al mundo cuando ya no necesites esconderte de ti mismo. En el siguiente punto, vas a ver cómo atravesar este proceso sin romperte por dentro ni diluirte para volver a encajar. Cuando atraviesas esta etapa, el riesgo no es la soledad.
El riesgo es abandonarte a mitad del camino. La presión aparece de formas sutiles, invitaciones que ya no resuenan, conversaciones que te piden una versión antigua de ti, expectativas que intentan devolverte a un lugar cómodo para otros, pero ajeno para ti. Traicionarte no siempre es hacer algo extremo. A veces es aceptar lo que ya sabes que no necesitas. Hablar cuando preferirías escuchar. Explicarte cuando el silencio sería más honesto. Cuidar tu proceso interior no significa aislarte del mundo. Significa elegir con precisión dónde pones tu energía, con quién te abres, cuándo participas, cuándo te retiras. La clave está en la contención, no en el rechazo. No necesitas convertirte en alguien inaccesible. Necesitas dejar de exponerte sin sentido. No todos merecen acceso a lo que estás elaborando por dentro. No todas las personas están preparadas para comprender un proceso que aún se está formando. Mantén rutinas simples, momentos de silencio reales, sin estímulos, escritura, caminatas, pausas sin propósito productivo. Ahí es donde tu mente integra lo que ha descubierto. Y cuando interactúes, hazlo desde elección, no desde obligación. Una conversación breve pero honesta vale más que horas de presencia automática. Si sientes la tentación de volver atrás solo para sentirte aceptado, detente un segundo. Pregúntate si eso te acerca a ti o te diluye un poco más. Este proceso no pide dureza, pide coherencia. Cuanto más fiel seas a lo que estás entendiendo ahora, menos necesitarás defenderte después. Y cuando llegue el momento de volver a exponerte con más claridad, no lo harás desde la necesidad, sino desde una calma que no se negocia. En el cierre, todo esto va a tomar una forma más clara, para que entiendas por qué nada de lo que atravesaste fue en vano. Después de recorrer todo esto, algo debería sentirse más claro, no como una respuesta cerrada, sino como una certeza tranquila. El solitario nunca fue el peligro. El peligro real siempre fue vivir desconectado de uno mismo, actuando por inercia, sosteniendo vínculos que solo existen para evitar el silencio. Cuando alguien se retira para escucharse, incomoda, no porque haga daño, sino porque recuerda lo que muchos han postergado. El silencio no amenaza, revela. Revela qué relaciones se sostienen por hábito, qué palabras se dicen por miedo, qué identidades dependen demasiado de ser vistas. Por eso el solitario suele ser malinterpretado, porque no confirma lo que los demás necesitan creer para sentirse seguros, no valida el ruido, no participa del teatro constante. Y si tú estás en este proceso, hay algo importante que recordar. No necesitas convencer a nadie, no necesitas justificar tu distancia, no necesitas explicar cada cambio. Lo que estás haciendo no es alejarte del mundo, es volver a ti. La verdadera integración no ocurre cuando encajas de nuevo, sino cuando eliges cómo estar presente sin traicionarte, cuando puedes hablar sin perderte, cuando puedes estar en silencio sin desaparecer. Este camino no es cómodo, pero es honesto, y esa honestidad tiene un efecto silencioso pero profundo. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad vacía, fue porque algo en ti reconoció este proceso antes de ponerle nombre. Ahora, no cierres esto abruptamente. El siguiente paso ya está ahí. El video que aparece en la pantalla continúa exactamente desde este punto y te ayuda a entender cómo volver al mundo sin perder lo que acabas de integrar. Quédate un poco más, no por hábito, sino porque este proceso todavía no terminó.